El sábado de la segunda semana de Pascua, el evangelio que toque es el de Juan 6, 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. El día de ayer, con el relato de la multiplicación de los panes, iniciamos las enseñanzas de la Iglesia acerca de la Eucaristía. Esas enseñanzas se encuentran en el capítulo 6 de Juan y son consecuencia del milagro de los panes. Entonces la pregunta es: ¿y qué relación hay entre la multiplicación del pan que vimos ayer y el relato de Jesús caminando sobre el agua que hoy nos presenta la Iglesia? Porque el relato de Jesús caminando sobre el agua sigue inmediatamente a la multiplicación del pan. Bueno, pues antes de aclarar este punto, les recuerdo que Juan organizó su evangelio en 2 grandes partes. La primera trata de los signos que hizo Jesús y la segunda de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Vimos también que la primera parte, la de los signos, está organizada en torno a 7 signos destinados a mostrar que Jesús es el Mesías esperado. Y en el estilo de Juan, cada signo suele estar precedido de una explicación o discurso. Pues sucede que la multiplicación de los panes es el 4º signo que realizó Jesús. Y siguiendo la lógica de Juan, después de este signo debería venir la explicación acerca de la multiplicación. Sin embargo, antes de hacerlo, Juan introduce el 5º signo, que es el de Jesús caminando sobre el agua y que es el texto que les acabo de leer. ¿Por qué Juan nos presenta el 5º signo antes de explicarnos el sentido del signo del pan? Una posible respuesta es que Juan desea introducir a la Iglesia en su explicación. Pues es en la Iglesia en donde se realiza la Eucaristía, y sin Iglesia no hay Eucaristía. De hecho, el centro de la Iglesia es la Eucaristía, y nos reunimos en especial en domingo para compartir como Iglesia la Cena del Señor. Veamos el texto más en detalle para entender mejor esta enseñanza. El contexto del relato de hoy es la multiplicación de los panes. Y recordemos que después de la multiplicación, la gente se quedó tan admirada del signo que había hecho Jesús que decía: «Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo». La gente se admira de comer abundante y gratuitamente, y esto claramente es un signo de que Jesús es el Mesías. Ya Isaías 25:6 anunciaba que cuando llegue el Mesías, el Señor preparará a todos los pueblos en este monte un banquete de manjares exquisitos, un banquete de buenos vinos, sabrosos alimentos y vinos deliciosos. Y en Isaías 55:1 dice: «Los que no tienen plata vengan, compren y coman sin plata y sin pagar vino y leche». El pueblo pues creía que cuando sucediese esto, es decir, comer abundante y gratuitamente, es señal de que el Mesías ya está entre nosotros. Y Jesús les acaba de dar de comer hasta que quedaron satisfechos y gratis. Por eso, la reacción inmediata de la gente fue hacerlo rey, pues Él es el Mesías rey, y Él les dará abundante alimento al pueblo sin tener que pagar. Juan concluyó el relato de la multiplicación diciéndonos que Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Si bien Jesús es el Mesías rey, Él no es el tipo de Mesías que la gente se había imaginado. Él es más bien un Mesías humilde, servidor, y se resiste a que lo hagan rey. Bueno, pues el texto de hoy empieza diciéndonos que luego de que Jesús se retiró a la montaña para evitar ser designado rey, y cuando ya se hizo tarde, al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm.
En los evangelios siempre la barca de Pedro es símbolo de la iglesia, y según el texto, todos se encuentran en la barca de Pedro internándose en el lago, pero es de notar que Jesús no está con ellos. Él se ha quedado solo en la montaña y ellos se habían embarcado sin Jesús. A su vez, el lago, que a veces llaman mar, tiene también un importante simbolismo. En esos tiempos, partir a navegar era siempre muy peligroso, pues el mar se podía levantar en cualquier momento y hundir a las frágiles embarcaciones de esas épocas. En consecuencia, en la antigüedad, y por los peligros que traía, el mar siempre representó a los poderes del mal. Y en los evangelios, el mar también representa al mundo. Por mundo se entiende a esa parte de la humanidad, la mayoría, cuyo objetivo en la vida es acumular cada vez más bienes, importancia, fama, poder, cargos, autoridad, y muchas veces usando medios turbios y deshonestos. Pues la iglesia es enviada al mundo, a navegar en el mundo, para abrirle los ojos y enseñarle que si busca acumular y ganar a como dé lugar, nunca encontrará la felicidad, y que la única manera de ser felices es regirse por los valores de Jesús. Bueno, pues ir al mundo con este mensaje es peligroso, pues el mensaje de Jesús deja al descubierto las malas artes que usa el mundo, y ese se puede levantar contra la barca de la iglesia y tratar de hundirla. Y el mundo podrá hundir a la iglesia, eliminarla, en la medida en que ella esté sin Jesús. Esto es precisamente lo que nos describe el relato de hoy. La barca de Pedro, es decir, la iglesia, se ha adentrado en el mar. Se ha metido al mundo, pero esta vez está sin Jesús. El texto nos dice que era ya noche cerrada, soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. De esta manera el texto describe las dificultades que encuentra la iglesia cuando desafía al mundo, cuando se mete en sus aguas. La noche cerrada representa al mal, pues el mal siempre actúa en la oscuridad, por lo bajo, en lo oculto, escondido. Todo lo contrario al bien, que actúa a la luz, abiertamente y con transparencia. Y el viento fuerte y el encrespamiento de las olas representa la agresividad de las fuerzas del mal. Con esas imágenes el texto nos dice que el mal se ensaña contra la iglesia, pues al mundo no le gusta que la iglesia le cuestione su corrupción y delate su mentira y su injusticia, y entonces se levantará contra la iglesia. Y a modo de fuertes olas se embatirá contra la barca de Pedro con calumnias, desprestigios, mentiras y persecuciones. El mundo se ensañará contra la iglesia con toda clase de males para que ésta no lo moleste, no lo delate y solo se dedique a hacer obras de caridad paternalista. Obras que se vean bien, pero que no cuestionen su proceder. El mundo apoyará toda obra paternalista porque lo deja bien y lo hará parecer como bueno y generoso. Pero solo lo hará si la obra no denuncia ni se opone a las cosas que hace mal. Bueno, pues sin dejar de reconocer los pecados y las deficiencias de la Iglesia, la historia universal demuestra que cuando la Iglesia se ha opuesto al poder del mundo, se han generado muchas persecuciones que han llevado al martirio a muchos cristianos. El texto también nos dice que solo habían remado unos 5 o 6 kilómetros, es decir, a causa de los ataques del mundo, la Iglesia avanza muy lentamente, fatiga por seguir adelante. Y Juan, como adelantándose a lo que está por suceder, nos dice que Jesús todavía no los había alcanzado. Mientras tanto, Jesús se había quedado solo en la montaña orando, pero no se había olvidado de sus amigos queridos. Pues Dios nunca se olvida de su iglesia, en especial cuando ésta se encuentra en medio de tormentas, y entonces se acerca a ella para ayudarla. Y en medio de la noche cerrada, en donde la visión era casi nula, dice el texto que vieron a Jesús que se acercó a la barca caminando sobre el lago. El caminar sobre el agua describe el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre el mal, sobre el mundo, sobre todo. Dios va a caminar sobre el mar encrespado porque está por encima de todo mal.
y porque el mal nunca puede vencer al bien. Sin embargo, el texto nos dice que ellos se asustaron. Y es natural, pues el poder de Dios sobrecoge a la humanidad. Pero su poder no es para destruir, sino para construir. Y lo que es de Dios nunca debe dar temor, sino más bien paz. Por eso nos dice el texto que Él les dijo, soy yo, no teman. Soy yo, si recuerdan, es el nombre de Dios. Él es el que es. En otros idiomas, el verbo ser significa también estar y existir. Dios, pues, es. Y busca a su iglesia para consolarla en medio de las dificultades y llenarlas de paz. El texto termina diciéndonos que sus discípulos querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Basta la cercanía de Jesús para que la iglesia supere toda dificultad y llegue a buen puerto. Por eso nunca debemos soltarnos de su mano. Y entonces, ya con su iglesia, en el texto que sigue Jesús iniciará su enseñanza acerca de la Eucaristía. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en nuestra participación en la iglesia. ¿Me siento miembro de la barca de Pedro o soy de los que me quedo en la orilla mientras que la iglesia se dispone a hacer frente a las olas del mundo? ¿Doy testimonio del bautismo que he recibido, viviendo el camino de Jesús y oponiéndome a toda clase de mal y de abuso, aunque hacerlo no me convenga? Pidámosle a Dios que nos dé valor para hacer frente a las olas y a la oposición del mundo, sabiendo que Él siempre está con nosotros y que en la medida en que nos pongamos de su lado, Él siempre nos ayudará y ganaremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.